Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la materia Introducción al Sistema de Cumplimiento Normativo, Compliance y la Responsabilidad Corporativa de la Maestría en Derecho Penal y Seguridad Informática. Esta sesión se compone de dos unidades, la unidad 3 y la unidad 4. Comenzamos con la unidad 3, en donde veremos surgimiento del compliance, antecedentes del compliance, cumplimiento normativo y compliance, los delitos de cuello blanco y su relación con el compliance, convenciones internacionales que motivaron el surgimiento del compliance, la norma de Basilea, programas de compliance como forma de autorregulación regulada. El objetivo general de esta sesión es que ustedes, al finalizar, puedan analizar, comprender, explicar, relacionar y evaluar el surgimiento del compliance y sus elementos fundamentales mediante la revisión de antecedentes históricos, marcos teóricos y normativos para identificar su importancia en la prevención de riesgos corporativos y responsabilidad penal empresarial. El compliance ha evolucionado desde un conjunto de controles internos orientados a evitar fraudes financieros hasta convertirse en un sistema integral de gestión del riesgo legal, reputacional, operativo y penal dentro de las organizaciones. Su consolidación responde al incremento de delitos corporativos, escándalos financieros internacionales, presiones regulatorias y estándares globales de integridad. En el ámbito penal, la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en numerosos países ha impulsado el desarrollo de modelos de cumplimiento normativo que buscan prevenir, detectar y gestionar conductas delictivas en el entorno empresarial. El concepto de compliance se refiere al cumplimiento normativo de una empresa, es decir, al conjunto de políticas, procedimientos y buenas prácticas para asegurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos aplicables. Implica identificar, prevenir y gestionar riesgos legales, operativos y reputacionales para evitar sanciones y mantener la integridad. Veamos los antecedentes del compliance. Los antecedentes del compliance se refiere a los hechos históricos, normativos y corporativos que dieron origen a los sistemas modernos de cumplimiento normativo. ¿Pero para qué sirve estudiarlos? Bueno, permite comprender por qué surgió la necesidad de prevenir riesgos corporativos, cómo evolucionaron las obligaciones empresariales y qué eventos moldearon los estándares actuales. Podemos rastrear los antecedentes formales del compliance desde 1929, cuando se dio la Gran Depresión en Estados Unidos, una crisis financiera, en donde el colapso financiero estadounidense generó la creación de organismos de control como la Securities and Exchange Commission, que son orientados a evitar fraudes bursátiles y proteger a los inversionistas. También durante el siglo XX se dieron escándalos corporativos en empresas como Enron, Wellcome o Parmalat, que demostraron fallos graves en controles internos, auditoría y ética corporativa, lo que impulsó legislaciones como la Sarbanes-Oxley Act de 2002 en Estados Unidos y el fortalecimiento de normas contables internacionales. También, otro de los antecedentes históricos del compliance son las leyes anticorrupción que fueron pioneras, como la Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos de 1977, que se considera el primer estándar global contra el soborno transnacional, y la Bribery Act del 2010, que son normas de tolerancia cero contra la corrupción. De igual forma, la globalización del mercado ha sido un
elemento importante para el desarrollo de los compliance, ya que a mayor complejidad económica, más riesgos legales, informáticos y reputacionales, lo que impulsa modelos integrales de gestión de riesgo corporativo. ¿Quiénes son los principales exponentes de los estudios del antecedente de el compliance? Tenemos a Michelle Bulcott, especialista en ética corporativa y anticorrupción; Jeffrey Kaplan, que es un referente en programas de cumplimiento y cultura ética; y Joseph Murphy, que es una autoridad en formación de cumplimiento y compliance officer. Michelle Bulcott es un abogado experto reconocido en cumplimiento corporativo, investigaciones internas y defensa de delitos de cuello blanco. Es el CEO de Bulcott Law Group, un bufete de abogados boutique con sede en Washington, D.C. Por su parte, Jeffrey Kaplan es un profesor de filosofía asociado de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, conocido por su canal de YouTube con videos de conferencias que tienen millones de vistas y de visitas, y también es conocido por fundar el programa de educación penitenciaria de la Universidad del Norte en Greensboro. Ahora veamos la diferencia entre cumplimiento normativo y compliance. El cumplimiento es la acción de obedecer o respetar una obligación, mientras que el cumplimiento normativo es el respeto sistemático a leyes, reglamentos y políticas internas. Y el compliance es un sistema de organización empresarial destinado a prevenir, detectar y gestionar riesgos, especialmente de carácter legal y penal, mediante políticas, controles, canales de denuncia, formación ética y supervisión. ¿Para qué sirve conocer de compliance? Bueno, previene sanciones legales y penales para las empresas, reduce riesgos y costos reputacionales y garantiza integridad corporativa, así como promueve una cultura ética. Los sistemas de compliance incluyen mapas de riesgos, controles internos y auditorías, códigos de ética, investigaciones internas, programas de capacitación y canal de denuncias. En cuanto a la evaluación continua del modelo, su desarrollo se vincula con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las expectativas regulatorias internacionales. Los principales exponentes son Silvia Díez Sastre, que es un referente en el compliance penal; Carlos Gómez Jara Díez, especialista en responsabilidad penal corporativa; y Santiago Mir Puy, quien hace aportes sobre prevención del delito y responsabilidad empresarial. Silvia Díez Sastre es una destacada jurista española, profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid y una reconocida experta en Derecho Público y Contratación Pública. Por su parte, los delitos de cuello blanco y su relación con el compliance, podemos decir que los delitos de cuello blanco son conductas ilícitas cometidas por personas en posiciones de poder o confianza dentro de empresas u organizaciones orientados a obtener beneficios económicos mediante engaño o abuso de posición. ¿Para qué sirve estudiar los delitos de cuello blanco? Permite entender los riesgos penales corporativos y diseñar programas de cumplimiento efectivos para prevenir fraude, corrupción o lavado de dinero. La relación que existe entre los delitos de cuello blanco y el compliance establece que el compliance surge como una respuesta directa a este tipo de delitos. Los delitos de cuello blanco suelen ocurrir en entornos de alta complejidad corporativa. Requiere controles especializados como antifraude, anticorrupción, prevención de lavado, ciberseguridad, protección de datos. Han impulsado marcos regulatorios globales, especialmente en el sector financiero. Algunos ejemplos vinculados al compliance son el fraude contable, el cohecho y la corrupción, el lavado de activos, manipulación bursátil, delitos informáticos corporativos, abuso de información privilegiada. Y ahí es precisamente donde ustedes entran en su formación como estudiantes de la maestría en Derecho Penal y Seguridad Cibernética, porque hoy día todos estos delitos se dan en gran parte a través del desarrollo de tecnología informática.
Los principales exponentes de estudio de los delitos de cuello blanco y su relación con el compliance lo tenemos con Edwin H. Sutherland, que es el creador del concepto white collar crime o el delito de cuello blanco, Donald Creighton, autor del Triángulo del Fraude, y Clifford Sharing, que como criminólogo aporta un estudio detallado sobre la criminología corporativa moderna. Y bueno, les presento a Edwin H. Sutherland. Él nació en Gibbon el 13 de agosto de 1883 y fallece en Bloomington el 11 de octubre de 1950. Fue un sociólogo estadounidense reconocido en el campo de la criminología por haber elaborado la teoría de la asociación diferencial y el concepto del delito de cuello blanco. Por esta razón, es considerado uno de los criminólogos más influyentes del siglo XX. Perteneció a la Escuela de Interaccionismo Simbólico y es conocido por la definición de asociación diferencial, una teoría general del delito y la delincuencia que explica cómo los marginados han llegado a aprender las motivaciones y los conocimientos técnicos para cometer actividad criminal. Por su parte, Donald Creasy, junto con Edwin Sutherland, fue coautor de los principios de criminología y durante 30 años fue un texto estándar en criminología. También escribió Other People's Money, un estudio sobre la malversación de fondos, y fue coautor del popular libro de texto llamado Problemas Sociales. Y finalmente, Clifford Sharing es un influyente profesor emérito de criminología, pionero en la investigación sobre la gobernanza de la seguridad y los daños contemporáneos relacionados con el antropoceno, es decir, en donde se estudia el cambio climático y el ciberespacio. Ocupa múltiples cátedras y ha influido significativamente en la comprensión académica y práctica de la policía y la seguridad a nivel global. Veamos ahora las convenciones internacionales que motivaron el surgimiento del compliance. Aquí podemos decir que las convenciones internacionales son acuerdos multilaterales que establecen estándares globales para prevenir corrupción, lavado de activos, financiamiento al terrorismo y delitos corporativos. ¿Para qué sirven? Impulsan a los estados y empresas a crear sistemas de prevención robustos con prácticas de compliance internacional. Las convenciones más relevantes son la Convención de la OPEC contra el soborno de 1997, la cual exige sancionar el soborno transnacional e impulsa la creación de programas anticorrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003, por su parte, se considera el primer tratado universal contra la corrupción que obliga a sus partes a implementar medidas preventivas y de integridad. La Convención de Palermo del año 2000 combate la delincuencia organizada transnacional y es relevante para la prevención del lavado y crimen organizado empresarial. El Gaffey-Taft de 1989 es una convención relevante para recomendar de manera internacional la prevención del lavado de dinero, así como tiene una influencia directa en el sistema de AMIC-CFT. Y por último, el convenio de Basilia, que se le conoce también como un convenio financiero, habla sobre los estándares de riesgo bancario y solvencia institucional. Los principales exponentes de este modelo de convenciones internacionales en materia de compliance lo tenemos con la organización OCDE, que se le conoce como el Anti-Bribery Working Group o el Grupo de Trabajo sobre Cohechos de la OPEC, el cual es un organismo clave creado en 1994 que supervisa la implementación de la Convención Anticohecho de la OPEC, asegurando que los países penalicen el soborno a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, monitoreando su aplicación a través de un sistema de revisión por partes y promoviendo buenas prácticas para combatir la corrupción globalmente. Por su parte, la Convención de la UNOC la UNOC es un organismo impulsor que significa Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es un organismo de las Naciones Unidas encargado de la Secretaría y de impulsar la implementación de la
UNCAC, que significa Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a nivel mundial. El GAFI-TAF, el GAFI-FAT es una convención que se aplica en regulaciones financieras, que significa Grupo de Acción Financiera Internacional, y es el organismo mundial que establece estándares y políticas para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, creando un marco global de recomendaciones que los países deben implementar para proteger la integridad del sistema financiero, promoviendo la debida diligencia y la transparencia a través de medidas legales, regulatorias y operativas contra delitos financieros. Veamos ahora las normas de Basilia. Los acuerdos de Basilia son estándares internacionales sobre supervisión bancaria, riesgo financiero y solvencia, emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilia. ¿Para qué sirven estas normas? Bueno, fortalecen la estabilidad del sistema financiero, exigen controles internos robustos en las empresas y sirven de base para modelos de compliance financiero y de riesgo operativo. Y tenemos tres tipos o tres etapas o tres momentos de esta normativa. La Basilia de 1988, que introdujo el concepto de capital mínimo y riesgo crediticio. La Basilia del 2004, que establece tres pilares, como son el capital, la supervisión y la disciplina de mercado, e introdujo el riesgo operativo, que es una clave para el compliance. Y finalmente la Basilia 3, que data del 2010 al 2017, que surge como una respuesta a la crisis financiera global y vino a reforzar las reservas de capital, liquidez y gestión de riesgo. ¿Cuál es la conexión que tienen estas normas, estas convenciones internacionales de compliance? Requieren sistemas de prevención de riesgo financiero, obliga a implementar políticas y vincula al oficial del cumplimiento financiero. ¿Quiénes son los principales exponentes? Bueno, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilia, quien es el principal organismo principal que establece normas globales para la regulación prudencial de los bancos, buscando fortalecer la estabilidad del sistema financiero mundial, especialmente la solvencia bancaria, a través de recomendaciones y directrices, no leyes vinculantes, como los famosos acuerdos de Basilia 1, 2 y 3 sobre capital y liquidez. También otro de los principales exponentes son analistas como Charles Goodard y Paul Tucker en relación a la regulación financiera. Veamos ahora los programas de compliance como forma de autorregulación regulada. La autorregulación regulada es un modelo en el que las empresas desarrollan sus propios mecanismos de prevención, pero bajo lineamientos obligatorios establecidos por el Estado. ¿Para qué sirven estos programas de compliance como forma de autorregulación? Ayudan a evitar responsabilidad penal empresarial, ayuda a cumplir leyes anticorrupción y antilavado y garantiza funcionamiento ético y transparente de las empresas, sobre todo las de tipo corporativo. Los programas de compliance como autorregulación regulada se caracterizan por, en primer lugar, que son empresas diseñadas por sistemas internos. Hay mapas de riesgo, códigos de conducta, controles. La autoridad supervisa que sean eficaces. Su implementación puede atenuar o excluir responsabilidad penal y requieren revisión continua y auditorías. Los instrumentos típicos que se aplican en estos programas de compliance son la due diligence a terceros, evaluación de riesgos penales, capacitación periódica, investigaciones internas y monitoreo y mejora continua. Ejemplos internacionales son la FCPA, que permite defensa para programas efectivos, la UC-Bribery Act, que es defensa por adequate procedures, la ISO 37001 es una norma internacional de anticorrupción, la ISO 37301 es una normativa internacional de sistemas de gestión de cumplimiento. Los principales exponentes son Miriam Baer, quien establece una teoría de autorregulación corporativa, John Brightwell, que hace una regulación responsiva, y Cristina de la Peña,
que estudia el compliance en países iberoamericanos. En conclusión, jóvenes, podemos decir que el surgimiento del compliance es el resultado de una evolución histórica relacionada con escándalos corporativos, delitos de cuello blanco y la necesidad global de sistemas efectivos de prevención de riesgo. Los antecedentes financieros, la presión internacional y los tratados multilaterales dieron forma a un modelo de autorregulación regulada que hoy constituye un elemento esencial de la responsabilidad penal corporativa. Comprender su origen, fundamentos y desarrollo permite implementar modelos más sólidos alineados con la ética empresarial, la ley y las mejores prácticas internacionales para mitigar riesgos legales, reputacionales y operativos. Con esto concluimos la primera sesión de este bloque, invitándoles a que revisen su carpeta de antología del bloque 2, en donde se desarrollan a profundidad estos temas vistos en esta clase. Que tengan un excelente día.